Bueno, muy buenos días a todos. Le doy muchas gracias a Dios por permitirme hoy traer este mensaje. Ustedes saben que hemos estado compartiendo una serie. Esa serie se llama Nosotros creemos que. ¿Sí? ¿Cuántos han estado fielmente ahí siguiendo esa serie? Han ido siguiendo mensaje tras mensaje. Un poquito la humedad del tapabocas. El Espíritu Santo me ha encomendado hoy el hablar acerca de un tema que, créanme que me ha requerido esforzarme en estudiarlo, me ha tocado preparar una clase de historia, aunque no me lo crean. Les voy a dar una clase, no es muy larga, pero es una pequeña clase de historia porque no podría hablar el tema que voy a hablar hoy sin mencionar dónde se originó. Y el tema de hoy se llama las 5 solas. Vamos a hablar acerca de las 5 solas. No son 5 mujeres que quedaron abandonadas, que quedaron solas. No se trata de eso. Si usted creía que se trataba de algo por el estilo, no se trata de eso. Antes de empezar, quiero hacer una claridad muy importante, o 2 claridades muy importantes. Como decía, la letra chiquita de este mensaje. La primera es que definitivamente la intención de este mensaje no es atacar a la Iglesia Católica. Es un mensaje que, digamos que es ligeramente o políticamente incorrecto, si se puede decir de una manera, porque no es un tema fácil de tratar, pero que es un tema que si no menciono su origen histórico quedaría incompleto. Entonces no se puede afrontar este tema, este origen, sin tocar el contexto histórico que lo originó. Entonces, repito, no es un ataque de gratis, porque sería como, si ellos no han hecho nada, ¿cómo voy a atacar a alguien que no me ha hecho absolutamente nada? No voy a atacar a la Iglesia Católica, sino más bien es un mensaje que busca que entendamos el origen de las cosas en las cuales creemos y en las cuales obviamente no creemos. Entonces, eso como primera medida. Y tengo que agregar ahí también que tengo muchos amigos católicos, muy buenos amigos católicos. Tengo familiares muy cercanos que están en mi corazón, tíos, primos católicos. No he peleado con ellos, no he discutido con ellos, porque este tema que se va a hablar el día de hoy no es para darle a usted argumentos para que salga, vaya y pelee con ellos. No se trata de eso. Ni es tampoco que yo lo estudié para poder darle la pelea ahora en las cenas navideñas y eso, a ir a discutir esos temas. Por favor, entienda que esta no es la intención de este mensaje, ¿sí? Si dejamos eso claro y ustedes me dicen que se comprometen a no ir a si ustedes a hacer debates, entonces yo puedo continuar. Si no se comprometen, pues no continúo. No. Sí, obviamente voy a continuar, pero ya creo que quedó bien claro cuál es la intención de ese mensaje, de este mensaje. Siguiente es la segunda aclaración. Me toca hacerla porque hace parte de la letra pequeña. Este mensaje no quiere decir que nos volvimos luteranos, porque también puede creerse, pero estos ahora están predicando el tema del luteranismo. No, es parte de la historia, es simplemente parte del contexto histórico que me toca hablar, porque es, digamos, es la historia, es lo que realmente pasó y sucedió. Ahora bien, este mensaje se puede tratar desde varios enfoques. Y créanme que he visto gente hablando desde el enfoque del odio entre las creencias religiosas. Esa no es mi intención. Ese no es el propósito de este mensaje. Tampoco es un mensaje de odio o de ataque. Bueno, ya lo dije. Pero créanme que también ni de odio entre denominaciones. Nosotros seguimos siendo una comunidad cristiana de fe, una iglesia de gente. Seguimos siendo de Cristo, ¿sí? No de Lutero o de Calvino. Eso quiero que quede bien clarito ahí antes de empezar. Bueno, habiendo hecho esas 2 claridades muy importantes y necesarias, entonces procedo a contar históricamente. Yo sé que muchos ya han estudiado este tema, ya lo han conocido, pero no puedo afrontar el tema, nuevamente lo repito, sin dar el marco, el contexto histórico. Y bueno,
¿Cuántos conocemos a los apóstoles? La misión apostólica, los discípulos de Jesús que hicieron por todo el mundo, lo cual les costó la vida a muchos, entre ellos al apóstol Pedro. El apóstol Pedro en el año 64, el apóstol Pedro es crucificado y enterrado en Roma en lo que se conocía como el Círculo de Calígula. Voy a ir hice un resumen porque no les voy a poder, contar toda la historia completa. Obviamente es un tema tan interesante que yo los animo y los invito a que lo sigan investigando después de hoy. Ojalá el video que quede en YouTube les sirva como patrón para ir investigando una por una. Incluso si deben corregirme en algo, estoy dispuesto a que se me acerquen de la mejor manera y debatamos si necesito corregir algún punto. Bueno, habiendo dicho eso, continúo. Debido a la fuerte persecución de los cristianos por el emperador Nerón. ¿Se acuerdan que los cristianos de los primeros años fueron perseguidos, asesinados, enviados a los leones? Era muy difícil ser cristiano en esa época, lo cual también nos da un parámetro de realmente era real su creencia y el hecho de estar dispuestos a dar sus vidas y a ser expuestos a ser crucificados y a ser asesinados, eso nos habla también de su fe, de la creencia de los que caminaron al lado de Jesús. Pero luego de esto viene como una reivindicación y en el año 64 San Pedro es considerado el primer papa para la Iglesia Católica. En el siglo IV comienza a construirse la primera basílica en su nombre. Y en el año 318 después de Cristo, esta basílica se llama la Basílica Constantiniana, porque fue quien la decidió, ordenó su construcción, fue el emperador Constantino. Eso hace parte de la historia, yo creo que muchos lo han hecho. Y hay cualquier cantidad de rumores, de leyendas, de mitos en torno a Constantino, pero ese no es el tema de hoy. Ustedes lo pueden investigar, punto para investigar. Luego de eso, hasta el periodo del Papa Paulo V, dura la construcción de esa primera basílica, pero esa primera basílica queda destruida, queda abandonada y durante 1200 años hay un periodo en el cual está el periodo del oscurantismo, de la Edad Media, se mezclan, hay una mezcla entre las creencias, las religiones paganas, en fin, la religión católica o los cristianos como tal comienzan a desviar o a perder el foco de las enseñanzas originales de Jesús. Esto es histórico, esto no me lo estoy inventando. Repito, tengo que hacer ese énfasis. Pero realmente, y es cuando se sigue construyendo la Iglesia Católica. Todo el reino, digamos, el imperio romano, germánico, se empieza a construir en torno a lo que demandaba cada emperador o lo que demandaba cada papa. Y cada papa iba siendo nombrado, iba poniendo sus reglas, iba poniendo sus propias leyes, hasta que llegamos a el Papa Julio II, el cual le otorga a Donato Bramante, más conocido como Donatello, el proyecto para la reconstrucción o la segunda basílica de San Pedro. Luego, después de la muerte de Donatello, le sucederían el arquitecto Rafael y luego Miguel Ángel. Los que son de mi época, más o menos, no se vayan a confundir con las tortugas ninja, eso es otro tema, pero eso, de ahí viene el nombre de las tortugas ninja. Bueno, eso es un pequeño paréntesis ahí. Un aporte de la historia, sabe que las tortugas ninja vienen de los arquitectos del Renacimiento, empieza el periodo del Renacimiento, pero esa misión le queda encomendada al Papa León X, cuyo nombre real era Giovanni di Lorenzo de Medici. Les queda de tarea investigar quién era el Papa León X. Quiero comentarles también que las fuentes de esta investigación que hice, incluso las tomé de la propia página de la Iglesia Católica, ACI Prensa. Ahí están disponibles para todos. Y que, ¿qué se movía alrededor de la familia Medici? También hay una historia, hay una serie que no la he visto, no la puedo recomendar porque no la he visto en Netflix acerca de los Medici. No sé cómo es, no sé si es apegada a la historia
o no sé si es algo de fantasía mezclada. Si alguno la ha visto, pues ahí podrá de pronto determinar qué tan correctos era su obrar. El asunto es que ese Papa, León X, se da cuenta que, bueno, algo que incluso la misma página de la ACI Prensa dice en la historia, y lo que podemos verificar con la historia es que era un Papa bastante derrochador. Dicen que en un periodo papal gastó lo que otros 2 papas anteriores habían ahorrado, es decir, gastó lo que 3 papas o 3 periodos papales habían, y no precisamente de una manera santa, ¿sí? Por decirlo, y es verificable históricamente. Entonces se da cuenta que no puede terminar la construcción de la segunda Basílica de San Pedro, que era su proyecto cumbre, es decir, es como si a mí me nombran alcalde de Barranquilla y yo quiero terminar todo el malecón, por ejemplo. Entonces yo me comprometo y busco los recursos y hago la gestión para encontrar los recursos para terminar esa parte. Entonces esa fue lo que llevó a León X a, digamos, investigar y ponerse de acuerdo con Johann Tetzel, que fue llamado el predicador de las indulgencias. Y aquí es donde viene la parte que comienza a levantar escama en algunos, incluso sacerdotes católicos, que no estaban muy de acuerdo con esto que se estaba presentando, que era, se inventó algo que no estaba en la Biblia y fue el purgatorio. Y lo que consistía es que la persona cuando moría iba a un purgatorio, un lugar en el cual pues, no aparece en la Biblia en ningún lado, y que durante ese periodo en ese purgatorio, los que estaban vivos podían orar y podían pagar con dinero unas indulgencias para que ese periodo del purgatorio de esa persona fuera más rápido y pudiera ir al cielo. Cuenta la historia también que este sacerdote Johann Tetzel decía cuando predicaba que en el momento en que sonaba la moneda en el balde, en el cántaro, en el cofre de las ofrendas, el alma de ese difunto, ese ser querido, salía inmediatamente hacia el cielo, cosa que, como podemos darnos cuenta, pues no está en la palabra de Dios. Este hecho, sumado a otro, este fue el principal, digamos, el hecho de las indulgencias. Usted puede investigar, esto lo comencé a leer a partir de por ahí el 31 de octubre, que fue el llamado Día de la Biblia. Y fue cuando me empezó como este tema a rondar la cabeza, ¿por qué se le llama el 31 de octubre el Día de la Biblia? Porque fue el 31 de octubre de 1517 cuando el sacerdote Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta del castillo de Wittenberg. Bueno, creo que así se pronuncia, pero se lee Wittenberg. Entonces, ese acto, ese hecho, era lo que hoy en día, o bueno, hasta hace unos días o hasta hace un tiempo se usaba acá, pues nosotros, en nuestro muro de Facebook. Cuando teníamos algo que protestar contra alguien o tirarle alguna puya o tirarle alguna ofensa contra él, uno lo publicaba en el muro de Facebook. Bueno, haga de cuenta que eso es lo mismo. Cuando usted tenía algo que decir, algo que protestar, no iba, como es un sacerdote obviamente, no iba a la calle a romper vidrios, a partir ventanas. La manera de protestar, y de aquí el origen de los que lo siguieron a él y de los que se adherieron a su manera de pensar, el nombre de protestantes. De ahí viene ese nombre, porque era la manera en la que se protestaba. No se iba ya a las casas a los negocios privados a romper los vidrios, no se iba a Transmilenio, a Transmetro a partir. No, la manera en que se protestaba era esa. Era una manera, incluso él ponía sus tesis y decía, si alguno tiene algo en contra de mis tesis, venga y debatimos, porque se debatían ideas, se debatían argumentos. Entonces, de esa manera, Martín Lutero expuso su vida prácticamente, ¿sí? Ya como quien dice, pelando aquí el cuellito porque es que realmente era un tiempo en el que si tú no estabas de acuerdo con lo que mandaba o dictaba el sistema instituido, pues estabas expuesto a que te cortaran la cabeza. Así de sencillo. Pero ¿qué pasó? Martín Lutero tenía cierta influencia también por los que lo conocían y sabían
que era teólogo, era un estudioso de la palabra en latín, porque hasta ese entonces solamente se usaba la palabra, la Vulgata latina. Eso también lo pueden investigar, se los dejo de tarea. ¿Qué era la Vulgata latina? A ver, no quiero alardear de investigación, pero sí quiero que sepan que investigué seriamente y objetivamente estos temas para poder pararme y hablarles aquí con propiedad, para no venir a decir algo que no esté en el lugar. Entonces, por eso les digo, cuando les hago así esos apuntes, investiguen. No es que yo no los haya investigado, es que no puedo hablar porque me demoraría 5 horas hablando de todo lo que investigué para esto. Entonces, ese es un apunte que pueden investigar. ¿Cuál fue la versión de la Biblia que reinaba o que estaba en ese tiempo, en ese entorno? Cuando Martín Lutero publica estas 95 tesis, él se expone su vida y él le toca huir. En ese entonces el emperador Carlos V era el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, es decir, era la persona más poderosa sobre el planeta. Era, puedo decir, no sé, ahora hoy en día no sé, puede ser un presidente de Estados Unidos o si digamos fuera el imperio más poderoso, el de China, no sé, pero era el que mandaba en todo el imperio. Y para que él debatiera sus tesis, se preparó un espacio, el cual fue llamado la Dieta de Worms. Bueno, eso no lo tengo, creo que en las notas, no sé si está ahí, pero en la Dieta de Worms, Lutero iba convencido de que él iba a debatir la palabra de Dios, que iba a debatir lo que él había encontrado y por qué muchas de las cosas que se hacían en la Iglesia Católica no estaban acorde a la palabra de Dios. Pero al contrario, lo que él se encuentra ya es que le dice, mire, usted tiene que retractarse. Pusieron en una mesa todos sus libros y todos sus escritos y le dijeron, usted tiene que retractarse de todo lo que ha dicho. Primero, le vamos a preguntar, la primera pregunta es, ¿usted ha escrito todos esos libros que están ahí? Él dijo, obviamente sí, esos son todos mis escritos y mis tesis. Y la segunda es, bueno, tiene que retractarse absolutamente de todo lo que está ahí escrito. Él dice, bueno, déjenme pensarlo. Y le dan un plazo de 24 horas. Al día siguiente, cuando regresa, él les dice, bueno, yo estoy dispuesto a retractarme si alguno de ustedes puede debatir o puede refutar utilizando los argumentos bíblicos, utilizando la palabra de Dios como base, alguna de esas 95 tesis. Ellos también tuvieron su pequeño debate y entre ellos dijeron, bueno, tenemos la posibilidad de refutarlo y que eso sencillamente quede como una anécdota, pero no pudieron, ninguno pudo. Y lo que le ordenaron fue que se retractara, sí o sí tenía que retractarse. A él le habían dado un periodo como de inmunidad para que él pudiera asistir a esa dieta de Worms, que no era una dieta como de comida como la conocemos hoy en día, era una reunión, así se llamaba, la dieta de Worms. Y lo que le piden es que, bueno, el emperador Carlos V lo que dice, bueno, no voy a dictar sentencia de muerte sobre ti, pero escúchenlo bien todos, aquel que mate a Martín Lutero queda exonerado de toda culpa. Ay, qué belleza. No, pues no me condene a muerte, o sea, tranquilo. A él le dieron un tiempo y él desde ese momento fue fugitivo, porque iba a ser perseguido por la Iglesia Católica. Pero entonces, bueno, ahí comienza un movimiento que cuando Martín Lutero publica sus 95 tesis, él no estaba pretendiendo fundar una nueva religión. Esa no era su objetivo. Es más, él ni siquiera dijo, no, voy a comenzar un movimiento que se llame la Reforma. No, esa no era su intención. Es como, más bien, la reacción de la Iglesia Católica es la que provoca un movimiento al cual se fueron sumando cada vez más sacerdotes, obispos, y se iban, y fue lo que causó lo que conocemos como el Gran Cisma. Esa es una parte histórica, la pueden investigar, pero no hace parte de lo central que les voy a hablar el día de hoy. El asunto es que más bien fue lo que a partir de ahí se conoce como el Concilio de Trento, que es donde se reúne la Iglesia Católica durante 16 años, duraron ellos debatiendo reunidos, y a raíz de ese Concilio de Trento salen
no solamente no aceptaron las 95 tesis de Martín Lutero, sino que establecieron o fortalecieron más las doctrinas de la Iglesia Católica. Ahí fue donde se fortalecieron y, por ejemplo, salen con el que los sacerdotes no podían tener esposa. También, bueno, otros varios ahí que no, pues la memoria no me da para todos, pero pues lo pueden investigar. Sí, porque también sería extenderme demasiado. Ustedes, digamos, lo que yo más o menos logro analizar de esto es como si usted tuviera, ¿cuántos? Aquí en la costa le llamamos barrilete o le llamamos cometa, una cometa. Sí, la cometa no vuela si no hay viento en contra, ¿verdad? Entonces, más bien fue el viento en contra de las 95 tesis de Lutero lo que levantó un movimiento que es el movimiento de la Reforma. Todo lo que generó la Iglesia Católica a partir de las 95 tesis, todas las prohibiciones, todas las persecuciones, también fueron muchos asesinados. Todo ese movimiento fue lo que levantó que mucha gente dijera, ¿por qué? ¿Por qué están persiguiendo? Y a partir de ahí, bueno, vienen ya las traducciones. Lutero hace traducciones de la Biblia a lenguajes comunes. Y quiero que sepan que hoy en día tener una Biblia es muy fácil. En aquel entonces no. La élite eclesiástica era la única que era permitida tener la Biblia en latín. Se leía en las congregaciones en latín. O sea, la Biblia no era para edificar a nadie, porque nadie entendía el latín. Entonces se predicaba, pero era simplemente una liturgia, simplemente un requisito. Entonces, a eso es lo que Martín Lutero se opone. La Biblia hay que darla a las personas. Entonces, cuando hace la primera traducción al alemán y comienzan otros, entre otros, nuestros conocidos Reina y Valera, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, por lo cual tenemos hoy nuestra Biblia, Reina Valera. Todos esos hacen parte de un movimiento que quiso llevar la Biblia a las personas, que las personas pudieran entender realmente por qué, de dónde venía en lo que creían. Y yo creo que por eso estamos aquí hoy sentados todos, porque queremos aprender un poco más de qué es eso en lo que creemos. Nosotros creemos en las 5 solas. Bueno, esas 5 solas, ¿por qué 5 y por qué solas? A partir de esas 95 tesis, que no voy a hablar de las 95, pueden buscarlo, les queda de tarea, pero se pueden resumir en 5 postulados principales. En un inicio, los reformadores solamente hablaban de 3. Esos 3 era solo escritura, sola fide, sola gratia. Sola escritura es solamente la palabra de Dios, sola gracia es solo gratia y sola fide es solo fe. Y ya les voy a explicar de qué se trata. Sola escritura, y podemos encontrar el fundamento bíblico el fundamento de esto en la propia escritura. En Mateo 15, del 8 al 9, dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. ¿Qué nos dice esto? Que debe primar los mandamientos de Cristo, los mandamientos de la palabra, los mandamientos depositados ahí en la palabra. Ahora bien, yo he tenido debates, sí, he tenido alguno que otro debate con personas ateas que nos dicen, pero ¿cómo puedes darle veracidad a la Biblia si la Biblia, la fuente de autoridad, se la da ella misma? Es como si fuese una referencia circular. Es decir, la Biblia dice que ella es la autoridad principal. Eso es como si los mormones o otras religiones también dijeran, no, yo también tengo la autoridad porque yo mismo lo digo. Y aquí es donde viene, digamos, eso se debate de la siguiente manera. Depende de quién escribió o de quién, en quién procede la inspiración para ese libro. Nosotros hemos creído que la inspiración de la Biblia viene de parte de Dios. La escribieron hombres, pero fueron inspirados por Dios. Entonces ahí podemos debatir realmente otros libros, incluso cuando otros ateos me dicen, es que es un libro de fábulas. Pues no es un libro de fábulas, yo creo que es un libro inspirado por Dios. Las fábulas, Esopo y los otros, pues ellos escribieron inspirados por ellos mismos, por su talento, por sus dones, pero la Biblia es inspirada por Dios. Eso es lo que creemos, ¿sí?
¿Lo creemos o no lo creemos? Bueno, ok. En 2 de Timoteo, del 13 al 14, nos hace invitación. Nos dice, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura, óigase bien, la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y yo les quiero adicionar Gálatas 1, 6 al 9. No sé si lo tenemos. Sí, ahí está. Es el apóstol Pablo hablándole a los Gálatas, redarguyéndolos un poco. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Más si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que los hemos anunciado, sea anatema. Y aquí hago un paréntesis para explicar lo que significa la palabra anatema. Anatema significa maldito de Dios. Así de sencillo. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Entonces, mis amigos, ¿en qué creemos? En la palabra. Y si alguno nos predica otro evangelio, sea anatema. Esto, repito, por favor, no es para ir a pelear con nadie. Es para que usted sepa qué debe creer. Y usted esté seguro que lo que ha creído es lo que viene de parte de Dios. ¿Ok? Ahora, ¿cómo podemos decidir quién tiene la razón y quién no la tiene? Entonces, yo les voy a dar cuáles eran las grandes diferencias en ese momento. A usted le corresponde, ¿sí? Porque somos cristianos, creyentes, pero somos inteligentes. El Señor nos ha dado sabiduría e inteligencia. A usted le corresponde juzgar si aún hay cosas que se mantienen o hay cosas que han cambiado. Los reformadores solo descansaban en la Escritura. De la Escritura partían, y si se puede, yo lo veo como ingeniero y me perdonan ahí que haga la analogía, de esas 5 solas, solo Escritura es como si fuera el cimiento, porque ahí está todo, ahí es donde está la enseñanza, de ahí lo recibimos. Pero no nos podemos quedar con solo Escritura, porque de ahí parten unas columnas que soportan el resto del edificio, y ya les voy a explicar cuáles son. Calvino decía, cuando los creyentes leen la Biblia en voz alta, es la voz de Dios la que ellos están escuchando. La iglesia tradicional o la iglesia católica creía en 3 cosas principalmente. Creía en la Escritura, ¿sí? Creía en la tradición y creía en la infalibilidad del Papa. Es decir, si el Papa decía algo, eso era de igual peso que la Escritura. Pero eso tiene un gran pero, que muchas de las cosas que sostenía el Papa iban en contra de la Escritura. Entonces alguien que también me debatía me decía, pero hoy en día los cristianos también creen en la tradición. Presentan a los niños, hacen cosas por tradición. Yo le decía, sí, pero esas tradiciones nosotros las sopesamos ante la palabra. Y si esa tradición anula o va en contra de algo que no está en la palabra, esa tradición queda cancelada. Por eso somos una iglesia que está en constante estado de transformación. Porque incluso las cosas que a veces hacemos, porque podemos hacerlas, porque somos humanos y nos equivocamos, que sea una tradición y que vaya en contra de la palabra, no pueden seguir. Tienen que ser canceladas, tienen que ser anuladas. Las cosas que hacemos, las hacemos porque encontramos su fundamento en la Escritura, en la palabra. Y de ahí salen las columnas del edificio de nuestra fe. Ahora bien, también tengo que hacer un apartado. Bueno, quiero también decirles algo. La Biblia, la Escritura, es la que resulta ser infalible. ¿Por qué? Porque creemos que la Biblia
es palabra de Dios. Y si es palabra de Dios, creemos que Dios es infalible, ¿sí o no? Entonces, si es la palabra de Dios, entonces creemos que la Escritura es la que es infalible, no una palabra de hombre. ¿Está claro hasta ahí? No puede existir una persona o institución que tenga mayor autoridad que la Biblia. No puede existir. Ahora, hay una persona que es Dios, que obviamente tiene mayor autoridad, pero esa es la palabra de Él, ya Él nos la dio en la Biblia. Es responsabilidad de nosotros como congregación evitar que ninguna persona se coloque a sí misma por encima de la palabra de Dios. Y esto, hermanos míos, es algo de mucho cuidado, porque incluso en las iglesias cristianas se ha visto que muchas personas, no en esta obviamente, ni en Comunidad Cristiana de Fe en toda Colombia, ni en todo el mundo, otras iglesias, en esas iglesias se ha visto que personas son puestas por encima de la Escritura y eso no puede ser. Eso no es lo que Dios nos ha dado para que seamos o para que hagamos. Ahora bien, volviendo un poquito a la historia, inicialmente los reformadores del siglo XVI hablaban en sus escritos, que fueron, digamos, parte de la investigación, de tres principales solas: sola Escritura, sola fide y sola gracia. Sola Escritura, sola fe y solo gracia. Pero luego en el siglo XX, los reformadores de este siglo, del siglo XX, fueron los que comenzaron a recopilar esas cinco solas. O sea, agregándole solo Cristo y solo Deo Gloria. Pero ¿qué pasa? Que actualmente hay eruditos, hay estudiadores, hay teólogos que han querido agregar más a esas solas, haciendo más o menos unas 19. Pero me gustaría hablar de una en principal, que es solo Espíritu. ¿Por qué? Porque sin el Espíritu no hay Cristo. Y sin Cristo no hay Espíritu. Y les voy, esto no está en los apuntes, porque créanme que este es un tema que lo he estudiado tanto que me ha tocado sacar algunas cosas y poner otras. En Efesios 1, del 11 al 14 dice: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con su espíritu, con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. Las arras son como esa, la parte del contrato que me amarra, o sea, la parte en la cual heredo hasta la redención de la posesión adquirida. Pero el mismo Jesús, miren lo que decía el mismo Jesús en Juan 16, del 5 al 15, dice: pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta ¿dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero os digo la verdad, les conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y hago una pausa ahí. El Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Sin ese convencimiento, usted no podría discernir que necesita a Cristo. Entonces, sin el Espíritu no hay Cristo y sin Cristo no hay Espíritu. Sí, suena como enredado, pero es como necesitamos todo el paquete. No podemos solamente descansar en la palabra si no tenemos el Espíritu. Si tenemos a Cristo, debemos tener el Espíritu. Y por último, en 2 de Corintios 3, del 5 al 6 nos dice, bueno, voy a hacer el resumen o solamente la parte final, dice: la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Entonces, amigos, si solamente descansamos en solo Escritura, no avanzamos. Necesitamos al Espíritu, necesitamos a Cristo, necesitamos esas columnas de ese edificio para ser edificados completamente. Entonces, bien, vamos a ir avanzando porque el tema está, la clase de historia, bueno, ya estamos
En Gálatas 3 también, cuando Martín Lutero hacía su explicación de Gálatas 3, bueno, le voy a leer el pasaje. Estoy hablando de Gálatas 3. Perdón. Sí, Gálatas 3, del 1 al 5. Dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Mis hermanos, durante mucho tiempo estos reformadores vieron cómo la Iglesia Católica, que si bien sabía que la salvación era por gracia, usted me va a decir, pero ¿cómo así? No, era por gracia. Es por gracia, en ese entonces me refiero, por eso digo era. En ese entonces era por gracia en la Iglesia Católica, solamente que la gracia, la palabra gracia para ellos significaba otra cosa diferente a lo que significa hoy para nosotros. Para ellos la gracia significaba que Jesús nos daba la posibilidad de tener sacramentos, de tener pasos durante mi vida religiosa y que a través de esos sacramentos o a través de esos pasos era que yo podía acceder a la salvación. O sea, no era solamente por gracia. Esa gracia en la que a mí me toca poner algo, pues no es gratis, o sea, no es gracia. ¿Sí me hago entender? Es como que alguien me diga, mira, esa casa vale 300 millones de pesos, yo te la voy a regalar, pero te toca poner 1 millón. Yo, bueno, yo consigo el millón. ¿Sí? ¿Quién no saldría a buscar? No, présteme 1 millón donde sea. Yo pongo 299 millones y tú pones 1 millón. Al final, cuando ya estés disfrutando de tu casa y te dices, oye, qué bacano, te regalaron una casa. No, pero a mí me tocó poner 1 millón. ¿Es o no es? O sea, ahí es donde viene lo que se llama la jactancia. Y ahora voy a hablar un poco de eso. También me gustaría tocar el tema de la infalibilidad de Pedro. También la Iglesia Católica tenía el fundamento en parte de su doctrina de la infalibilidad de Pedro. Y en Mateo 16, del 17 al 19, Jesús es donde le dice a Pedro que sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero, ojo, porque ¿cuál era la roca? No era Pedro, Petrus, roca, piedra, piedra pequeña, piedra grande. ¿Sí? Si leemos bien, eso es otra prédica. Pero si leemos bien, no se refería a Pedro como persona. Preguntémosle al mismo Pedro. ¿Cómo así? Primera de Pedro 2, del 1 al 8. Perdón, voy a leerlo desde el 4. Dice Pedro, acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Ven acá, pero no eras tú el sacerdote, no eras tú el papa. No, ustedes, nosotros todos, sacerdocio santo, para poder ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de ¿quién? De Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Mas para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon han venido a ser piedra del ángulo. Pedro la tenía totalmente clarísima. Él no era nada. Él no era nada. Cristo lo era todo. Él la tenía súper clara. Entonces, en ese punto, ahí también hay una gran falencia. Bueno, voy a ir avanzando porque el tiempo va pasando. Solo gracia. Ya les puse el ejemplo de la casa. Si a usted le toca poner algo, pues no es gratis, ¿sí? Porque toca poner algo. Entonces, cuando decían que la salvación o el tener que salir del purgatorio para ir al cielo era con platica, vamos a ver qué nos dice el mismo Pedro. Hechos 8:20. Dice Pedro, tu dinero
perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Cuando Lutero empezó a comparar, oye, pero ven acá, es que esto no tiene nada que ver con lo que realmente está en la palabra de Dios. ¿Cómo así que la plata y que la indulgencia y que compra? Esto no tiene nada que ver con lo que está en la Escritura. En Tito 3:7 dice, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de vida eterna. Y yo le quiero agregar Efesios 2, del 1 al 10, si no creo que lo tengas ahí, no sé. Dice, y Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Fíjate lo que dice aquí claramente el apóstol Pablo. Dice, ustedes estaban muertos, ustedes no merecían nada. ¿Cómo dice la otra? No, ustedes tienen que hacer unas obras y conforme a esas obras, entonces ustedes... Sí, o sea, la gran diferencia es, yo tengo que hacer cosas y mediante esas cosas voy a ser salvo. Mi esfuerzo, mi dinero. El apóstol Pablo te está diciendo, no tenías que estar, tú eras muerto, tú eras un pedazo de basura, eras porquería. Y créanme que yo, cuando no conocía al Señor y empecé a leer esto, obviamente, claro que tiene razón, yo soy una porquería, o era, bueno, ahora soy redimido en el Señor. Pero dice el versículo 5, y aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida. Hey, ¿cómo así que tú estabas muerto y de repente te dio vida? ¿Qué hiciste? Nada, porque es gracia, es gratis. Te dio vida conjuntamente con Cristo. Y entre paréntesis pone, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Lugares celestiales. ¿Qué hice? Nada. ¿Sí? Y dice el versículo 8, porque por gracia, pareciera como que, bueno, si no les quedó claro, se lo repito. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es Dios, don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No por obras, para que nadie se gloríe, porque ahí es donde está el truco. Claro, yo soy bueno, yo hago obras, yo tengo derecho al cielo. Obvio. Les voy a contar una anécdota. Cuando, obviamente yo vengo también de un trasfondo católico. Cuando hice mi primera comunión, ese fue un día súper feliz para mí. ¿Por qué? Porque yo me sentía, wow, he hecho mi primera comunión. Y iba con mi pinta blanca totalmente. Esto no es una crítica para nadie, esto es una anécdota mía, por favor, entiéndase. Yo iba con mi pinta, punta en blanco, zapatos blancos, pantalón blanco, todo blanco así, pero una cosa que, mejor dicho, la santidad, eso no quería ni caminar. Yo sentía que había hecho, mejor dicho, wow, Superman, no sé qué hazaña yo había hecho porque todo el mundo me daba plata. Vaya donde el tío que le dé plata, uy, tío, 100 pesitos, uy, 100 pesos en ese momento era una... Y esa es la jactancia de la que habla la Escritura. Y ahora voy a hablar de eso en solo fe. El saber que tú tienes que hacer algo para merecer algo, te da un enriquecimiento de tu yo, de tu ego, de tu orgullo. Y te hace, incluso, amigos, seamos sinceros, también lo vemos en las iglesias cristianas hoy en día. Hagamos esa crítica personal también. Creemos que a través de que yo sirvo, hago, muevo, corro, tal, por eso el Señor me ve, uy, sí, hijo mío. Escuchen bien esto. El tener a Cristo produce obras, pero no las obras son las que te llevan a Cristo. Ojo con eso, es totalmente al revés. Yo por estar en Cristo y estoy en un proceso de santificación, le soy fiel a mi esposa, sostengo mi hogar, tengo mi empresa, la manejo de una manera íntegra. Esas son las obras que se producen por tener a Cristo. ¿Por qué? Porque el tener a Cristo se ve en frutos, se ve en lo exterior, se refleja. Pero no es porque por las obras, entonces, no.
No es al revés. Entonces, entiéndase que si yo tengo a Cristo, entonces se van a producir obras. ¿Sí? Bueno, voy avanzando porque se nos acaba el tiempo. Solo fe, sola fide. Dice Efesios 2:8, dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de nosotros, pues es don de Dios. Ahí ya lo habíamos leído ahorita. Romanos 3, 27, 28. Bien, fíjense bien de este. Este es una, como dicen por ahí, pedrada en ojo tuerto. ¿Dónde pues está la jactancia? No tienes nada de qué jactarte. Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Se entiende? Somos justificados por la fe, por creer y entender que estábamos muertos, que el Espíritu Santo nos reveló nuestros pecados, nos reveló la justicia de Dios y a través del arrepentimiento creemos y esa fe es la que nos da acceso a la salvación, el creer. Y a través de eso es que podemos luego hacer obras que son los frutos. ¿Sí? Dice la palabra, por sus frutos los conoceréis. Tú vas a conocer a un cristiano, si es cristiano, creyente, verdadero, por sus frutos, no porque haya hecho una declaración de fe, porque la declaración de fe puede ser de labios para afuera. La declaración de fe puede ser un comienzo, pero a través del proceso de santificación, de que se ven frutos en un matrimonio sano, en una, no sé, a mí me gusta mucho hablar de mi matrimonio porque yo soy muy feliz, entonces entiéndanme. Amén. Yo soy feliz con mis hijas cuando veo el fruto de mis hijas, de lo que, cómo ellas sirven, cómo ellas nos obedecen, cómo yo puedo sentirme prosperado, bendecido. Y esto no son palabras de cajón, porque hoy en día todos las usan, no, bendecido y prosperado. No, no son palabras de cajón, son los frutos de una vida entregada completamente a Cristo, de una vida rendida a los pies de Cristo. Y no una vida religiosa. Porque eso hace parte de eso. Creemos que entonces si me visto de tal manera o si me comporto o si hablo, hola hermano. No es de una forma de comportarse. Es de algo que está dentro de ti. Y esos frutos son los que se reflejan afuera. Voy al grano. Romanos 4, del 1 al 5. Perdón. Bueno, no la tenemos. ¿Qué pues diremos que halló Abraham? Hablando aquí el apóstol acerca de Abraham. Nuestro padre según la carne, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios, porque ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Es decir, Abraham no es salvo porque haya hecho obras, porque incluso ni siquiera había ley en ese momento. Y le fue contado por justicia, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y quiero hacer un ejemplo aquí en esta parte. Si usted trabaja un mes en su empresa, cuando le van a pagar el sueldo al fin de mes, ¿ese sueldo es por gracia o por obras? Por obras. A usted eso se le cuenta como deuda, usted le deben esa plata, ¿sí? Y ahí está ligado exactamente a la jactancia. Yo hice algo, yo me merezco algo a cambio, pero Abraham no. Cuando yo no hago nada, sino que voy a recibir un pago, lo voy a recibir por gracia, total y gracia, y lo voy a recibir por fe, porque también, o sea, que uno recibe un pago por no hacer nada, pues se requiere un poquito de fe también. Pero confiamos en que el Señor es fiel y de eso se trata, de que podemos ir ante Él y pedir con fe y sabemos que vamos a recibir de Él. Bueno, seguimos. Solo Cristo. Y creo que también hay que hacer un énfasis aquí. Hechos 4:12. ¿Qué nos dice Hechos 4:12? Nos dice, en ninguno otro hay salvación. Amigos, esta es la columna principal de nuestra edificación en fe. En ninguno otro. Si usted revisa, y ojo, vuelvo y repito, esto no es atacar a nadie,
son datos verificables. Usted puede ir a, el Concilio de Trento, ¿qué se dijo ahí? ¿Qué se estableció en los estatutos de la Iglesia Católica? Revíselo. Salgamos de esa duda. ¿Qué se estableció en el Concilio Vaticano del año 92? Incluso en el año 2013, si la memoria no me engaña, se hizo una reunión en Brasil, creo que fue la reunión de la juventud, algo así. Bueno, no lo voy a mencionar, le voy a pedir que por favor vayan y lo investiguen, porque aún se dan indulgencias en la Iglesia Católica. No se venden de pronto. O sea, pues ya hay que ser justos con lo que es, con la verdad. De pronto ya no se negocian, no se venden por un objetivo, pero aún se siguen dando indulgencias para este tema. Entonces, si nosotros creemos que nuestro fundamento es Cristo y declaramos en ningún otro hay salvación, yo no tengo por qué acudir a ningún intermediario. San Pedro, San Pablo, San Cristian, Santa Ani, San Andrés. Bueno, sí, San Andrés sí me gusta. Pero de vacaciones. Pero sancocho, ese es bueno. Bueno, no hablemos todavía de eso. Pero amigos, yo no necesito de ningún intermediario, porque en ningún otro hay salvación, solo en Cristo. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Primera de Corintios 1 del 30 al 31 dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Gloríese en el Señor. ¿Qué quiere decir eso? Hombre, honestamente yo no soy merecedor de nada. Lo que soy, lo que tengo es por Él. No soy yo, es Él. Cuando le dicen a los chicos, no eres tú, no soy yo. Porque se ríen allá atrás. ¿Qué será? Ya lo habrán dicho algún chico. Bueno, hermanos, la gloria no es para ninguno de nosotros. Y aquí es donde viene la última de las olas. Solo a Dios la gloria. Primera de Timoteo 1:17. Por tanto, esto lo voy a decir así con voz de trompeta, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Él es el único que merece la gloria. Porque si yo hubiese hecho algo por mi propia salvación, yo merecería algo de gloria también. Es como el de la casa, ¿sí? Tal cual. ¿Te regalaron la casa? No, yo puse 1 millón y me tocó, mira, para conseguir ese 1 millón me tocó hacer de visitaxi una semana, sudar, tal. Estoy pidiendo una parte, una pequeña porción de esa gloria y no la merezco. No la merezco. Es ponerme al mismo nivel. Es como pero si no hubiese sido por ese 1 millón, no se compra la casa, porque por 299 no me la iban a dejar. Así sea que Dios haya hecho lo que haya querido hacer, yo no hubiese podido acceder a la casa. Entonces sí tiene igual de valor lo que yo hice. ¿Se entiende? Entonces, en el momento en que yo me doy una parte, así sea muy pequeña, del crédito, yo le estoy robando la gloria a Dios. Estoy haciendo exactamente eso. Dice Romanos 11, del 33 al 36. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Aquí lo que nos está diciendo, mijo, tú no estabas ni por ahí. Cuando él con sus manos estaba forjando los planetas, las galaxias y todo eso, tú no estabas ni por ahí todavía. No eras nada. Eras polvo de estrellas, no sé. Dice el versículo 35, dice el 36, porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Y el pueblo dice, amén, amén.
Solo Dios, solo el Señor merece toda la gloria, no solamente por nuestra salvación, sino por todo lo que a partir de ahí podemos hacer. Y tú vas a decir, oye, pero yo soy inteligente, yo he hecho cosas también. Sí, pero todo proviene de Él. En el momento en que tú niegas que tu sabiduría, tu inteligencia, tus dones, tus talentos, te estás dando gloria a ti mismo y no se la estás dando a Él. Y si algo podemos hacer y si en algo somos buenos, es porque Él lo ha permitido. El carácter glorioso de Dios debe ser reflejado en todo lo que hacemos. Sea que trabajes como ingeniero, médico, abogado, seas músico, pastor, lo que quieras. Pero el carácter glorioso, la gloria de Dios debe reflejarse en todo lo que hacemos. Porque esa es precisamente la que nos mueve, nuestro motor. Mis amados, yo ruego para que, si bien esto es letra, es palabra, yo pido que para que por el Espíritu esta letra, esta palabra pueda bajar a nuestros corazones. Y si podemos sacar algo de este mensaje de hoy es saber dónde estamos, saber qué necesitamos recomponer, como dice el GPS, recalculando cuando vamos perdidos, recalculando hacia una vida que agrade de verdad al Señor. Históricamente pueden haber cometido errores, pueden haber cometido cualquier cantidad de cosas, pero la única manera de avanzar hacia adelante es volver hacia atrás. Suena irónico, pero esa era una de las declaraciones de Lutero. Lutero no intentó o no pretendía ser el fundador de una nueva religión. Él lo que decía era, como vamos, no podemos seguir avanzando, tenemos que devolvernos, tenemos que volver a lo que se hacía en los primeros años, que era fidelidad a la palabra, dejar todo tema de tradiciones de hombres, de mandamientos de hombres, apartarnos de eso. Y solamente uno es el que merece la gloria, ningún otro. Nada de intermediarios. ¿Por qué sería relevante para nosotros hoy saber esto? ¿Por qué es relevante? Y eso también lo quiero dejar a su pensamiento, a su consideración. ¿Por qué? ¿Por qué yo debo entender estas cosas hoy? ¿Por qué este mensaje hoy es parte fundamental de tu vida espiritual? ¿Qué pasa? Muchas veces, y eso se los digo yo como un testimonio personal, podemos estar confiados en, no, pero es que, mira, a mí mi papá me enseñó a respetar a las mujeres, a y toda una lista de buenismo, ¿sí? Yo soy bueno. ¿Yo por qué voy a ir para el infierno si yo soy bueno? Y a través de mi bondad voy para el cielo y podemos estar errando garrafalmente. Podemos estar errando, queriendo robar la gloria nosotros de nuestra salvación. Entonces mi invitación es a eso, a reflexionar y insisto, por favor, no haga de esto unos argumentos para ir a atacar a un amigo, a un hermano, a un tío, a un primo. Haga unos argumentos para revisar su propia vida. Haga unos argumentos para revisar en qué está fundamentada su fe. Si su fe está fundamentada en lo correcto, en la palabra de Dios, en el Espíritu, en Cristo, en Dios, en la fe, en que solo a Dios le doy la gloria. Estas 5 solas, y posteriormente, como les decía, han habido otros expertos, eruditos, en que han postulado otras, pero básicamente estas son, se puede llamar un resumen, no estoy queriendo hacer, bueno, esto está por encima de la Biblia, no, esto es un decálogo aquí de que tiene, no se trata de eso, es un decálogo, bueno, un pentálogo de reflexión, es solamente eso, reflexione usted, qué partes sí está cumpliendo, qué partes debe recomponer. Y me despido con Romanos 12, del 1 al 2, y dice así, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios, que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios,
que es vuestro culto racional. Ojo, el creer en Dios no implica que dejemos de pensar. Al contrario, mi culto racional, o sea, a quién le rindo culto y cómo lo hago de manera sabia, inteligente, está aquí. Depende de esto. No se conformen al pensamiento de este siglo, sino sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si solo Dios merece la gloria, ¿por qué no se la damos? Vamos a levantarnos y vamos a tener un tiempo para darle la gloria al que la merece. Y que esta palabra que ha llegado hoy a nuestros oídos, a nuestra mente, se escurra y nos lave y nos bañe, llegue a nuestro corazón. Y que cada día de nuestra vida, y ves levantando ahí tus manos, y ahí en tu corazón ves diciéndole: Señor, a ti, solo tú mereces la gloria, solo tú mereces la honra de todo lo que hacemos. Solo tú, Señor. Padre, que esta palabra que he escuchado esta mañana se derrita hacia mi corazón, bañe, lave mi cuerpo, y que yo pueda ser renovado, transformado mediante la renovación de mi entendimiento. Y si quieres, ahí donde estás, abre tu boca y ahí suavecito dile: Padre, te amo solo a ti. Gracias, Señor, porque si yo no era merecedor de nada, tú me lo diste todo. Yo no merecía nada, Señor. No merecía absolutamente nada y tú me lo has dado todo, Señor. Y sé que me seguirás sosteniendo, me seguirás edificando, me seguirás santificando, y que en los frutos de mi vida se verá el poder transformador de tu palabra, de tu espíritu en mi ser, Señor.